después para complementar. Perfecto. Sí. Entonces la idea es ver la diferencia entre guardamotor, contactor y térmico, para que sepan bien claramente cuál es la diferencia. Perfecto. Vamos a esperarle un ratito a Landaida a ver si se junta, que él dijo que también se reunía, y Murciélago, y perdón, no es Murciélago, Gugliolo, que también dijo que se juntaba, así que vamos. Mientras tanto, no sé si alguno tiene alguna consulta sobre lo que estábamos viendo de iluminación. Profe, ahí ¿Sí? justo estaba leyendo un poquito y tratando de entenderlo. Si bien no está, dice, usted estaba aclarando sobre los metros cuadrados, pero nos olvidamos también de la altura. Un metro cúbico no sería Sí. sí. Sí, en este caso tendríamos que tener en cuenta los metros cúbicos por la altura, como vos decís, pero debido a que nosotros, o sea, se nos va a complicar seguir agregándole conceptos, no vamos a considerar prácticamente eso. Hay una unidad específica que es la candela. La candela en realidad es los lúmenes por metro cuadrado. Como los lúmenes por unidad de superficie, ella se hace por metro cúbico. O sea, la candela básicamente me da la iluminación por metro cúbico. El resultado siempre va a ser metro cúbico. Sí, o sea, cuando hablemos de candela es lúmenes sobre metro cúbico. Perfecto. Pero no vamos a entrar en tanto detalle porque si no se nos va a ir mucho el tema y va a ser bastante más complicado entenderlo. Nosotros vamos a ir directamente a un método simplificado, ¿sí? En el cual vamos a considerar una altura estándar de cielo raso, no directamente, y vamos a ir considerando exacto, y vamos a ir considerando una superficie a cubrir y nada más. ¿Sí? Pero sí, se tiene que tener en cuenta los metros cúbicos, se debería. ¿No? Bueno, a ver, voy a poner mientras tanto, ahí ya está la Andaida. Mientras tanto yo pongo a grabar. Ahí está, ¿Cómo está? ¿Cómo está la Andaida? Páez, vos ya estás grabando, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, la idea, como decíamos, era ver, hoy ya vamos a tratar de ver ya el cálculo simplificado, llegar hasta eso, y si llega a verse, nos vamos a llegar a calcular cómo compensar el factor de potencia, pero la idea es ver el concepto de cómo, entonces dejamos ese tema para la semana que viene y ahí finalizaríamos lo que es la unidad 7 de iluminación. Entonces, para compensar el factor de potencia vamos a verlo la semana que viene, pero la idea es hoy, bueno, no la semana que viene, perdón, el viernes, pero la idea es ya introducirnos hoy en cómo vamos a encarar ese tema, ¿sí? La semana pasada vimos los conceptos básicos de iluminación, o sea, vimos lo que era iluminación, qué eran los lúmenes, qué era la otra unidad. ¿Se acuerdan cuál era la otra unidad aparte de los lúmenes? Lux. El Lux. Lux, exacto. Entonces teníamos algo que se denominaba... Buenísimo. O sea, que era algo que se llamaba flujo luminoso, que ¿en qué unidad se medía? En lux. Lux. Lúmenes. El flujo luminoso era en lúmenes. El flujo lúmenes, luminoso perfecto. era la cantidad... Exacto. El flujo luminoso era la cantidad de luz que emite la lámpara, o que produce la lámpara, ¿sí? Eso era el flujo luminoso. Y la iluminación o luminancia era los lux, que era el flujo luminoso por unidad de superficie, o sea, los lúmenes divididos metros cuadrados. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Sí. En función de eso también habíamos visto lo que era el rendimiento luminoso. Vamos a ir viendo, le voy a presentar la presentación para tenerlo en cuenta, pero habíamos visto lo que era el rendimiento, que era, a ver, ¿alguno que se acuerde qué era el rendimiento? Sí, los lúmenes por cantidad de watts. Exacto. Entonces era los lúmenes por watt.
básicamente era un concepto que me permitía saber a mí cuánta iluminación produce una lámpara por potencia que disipa o que consume, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una lámpara si tienen que comparar dos lámparas, vamos a suponer que tienen dos lámparas de 18 watts, ¿cuál sería la de mejor rendimiento? ¿Cómo saben cuál es la de mejor rendimiento? La que Porque utiliza. tiene mayor lúmenes. Exacto, la que tiene mayor cantidad de lúmenes. O sea, emite mayor cantidad de luz por la misma potencia. ¿Está? En ese caso sería la que tiene mejor rendimiento, la que emite mayor de luz por la misma potencia. El rendimiento me daba lúmenes por watt, o sea que era flujo luminoso dividido potencia eléctrica. ¿Está? Sí. Sí. Bien. Bueno, lo primero que habíamos visto era el espectro electromagnético, y ahí en realidad ustedes sabían que toda la luz que tenemos no es visible, sino que hay mucha luz que no es visible, mucha onda electromagnética en realidad se dice que no es visible, y hay un pequeño rango de frecuencia que es visible, que es nuestro espectro electromagnético, que se llama espectro visible. Dentro de ese espectro visible es donde tenemos las luces, ¿sí? Ahora, habíamos visto también los distintos tipos de lámparas, ¿sí? Las diferentes tecnologías, cuáles eran las que mejor se comportaban. En el gráfico que yo les estoy mostrando ahora está la lámpara incandescente y la fluorescente, porque es un librito bastante viejo, ¿sí? Pero yo le había pasado a ustedes en una comparativa con también la tecnología LED, halógena y LED. En esa consideración se la pone a la LED muy por encima del resto, pero sabemos que en la práctica real la vida útil de una lámpara LED es mucho menor que una fluorescente convencional, ¿sí? Eso más que nada tiene que tener en cuenta ustedes cuando tienen un consumo elevado. En una vivienda no hay mucho problema, porque en realidad las lámparas dentro de todo son de costo bajo. El problema es cuando tienen que empezar a pensar en un sistema de iluminación donde tienen, por ejemplo, lámparas de sodio o lámparas más grandes, de mayor potencia, de 400 o de 750 watts, donde ya tienen que empezar a comparar precios y duración de esa lámpara, ¿sí? Normalmente en lámparas caras, las lámparas LED andan bien, ¿tá? Eso para que lo tengan en cuenta. O sea, si tienen que comprar una lámpara grande que equivale a 400 watts, por ejemplo, son lámparas que funcionan bien, ¿sí? Y la vida útil es bastante. ¿Cómo dijo, profe? Cuando estamos hablando de lámparas LED de potencia alta, normalmente funcionan bien. O sea, la vida útil es la que indica el fabricante normalmente, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta, porque en realidad vale el costo, sería. ¿Está? Bueno, me esperen un ratito que tengo que agregar a algún compañero. Ah, no, se fue. Me pidió entrar y después se fue. Bueno. Entonces, por ejemplo, una lámpara de 18 watts LED equivale a 250 watts de la lámpara de sodio común. Vieron que las lámparas de sodio son de 250 o de 400 watts, las halogenadas, las blancas, las que parecen un bulbito. Bueno, la de 18 watts LED equivale a 250. ¿En lumen estamos hablando, profe? Estamos hablando en lúmenes. O sea, la misma lámpara de 18 watts LED emite la misma cantidad de lúmenes que una de 250 watts de sodio, la mezcladora común. ¿Está? O sea, ahí ya pueden ver, comparar tranquilamente el nivel de potencia que manejan, es muchísimo más bajo. La iluminación es blanca igual, así que ilumina igual, pero el tema es el menor consumo de potencia que tiene, es muchísimo menor consumo de potencia, ¿sí? Así que eso es algo que pueden llegar a tener en cuenta cuando necesiten cambiar las lámparas, ¿sí? Ya que estamos hablando de lámparas, tengamos en cuenta, ¿qué tal, Googlero? Tengamos en cuenta que una lámpara común tiene una rosca que se llama E27. No sé si saben, pero las lámparas grandes, las que son de 250 watts o de 400 watts, normalmente tienen otra rosca, ¿sí? Entonces tienen una rosca de mayor tamaño,
¿Está? Entonces, la que ustedes tienen que tener en cuenta es la lámpara común, tiene una rosca que se llama E27. ¿Está? Pues los otros tipos de lámpara va a depender del tamaño que tenga la lámpara en sí sería. Entonces, la lámpara Goliath, que se le dice, tiene una rosca. No sé si conocen las lámparas de 250 o de 400 watts. La de No sé si alumbrado se ubican. público. Las de alumbrado público. ¿Alguna las vio? ¿Cómo son? Sí. ¿Sí? Bueno, esas lámparas de alumbrado público tienen una rosca más grande. ¿Sí? O sea, no entran en el portalámpara común. Esas portalámparas normalmente se le dice rosca Goliath y tienen un tamaño que... ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Perdón la Ahí ya demora, está. estamos tratando de ingresar. No hay problema. Gracias. Esa lámpara, como les decía, tiene una rosca que se llama E40. ¿La Goliath ¿Ah? sería? Eso para que... La Goliath. La Goliath tiene una rosca E40. Ujú. ¿Está? Y la común, la que yo le digo común porque en realidad es la que siempre normalmente está, es una rosca E27. ¿Está? A ver, le voy a buscar en Google, entonces ustedes lo ven, para que sepan de qué estamos hablando. Por ahí el que nunca vio, por ahí no lo está entendiendo. Pero el otro día me quedó pendiente de ese y dije, no les dije eso, porque después ya veo, van y compran una lámpara y después llegan a la casa y no le entran el portalámpara que tienen. Entonces, para que tengan en cuenta eso, para que no les pase lo que me pasó a mí, sería, tengan en cuenta la rosca. ¿Está? Igual, hay adaptadores también, por ejemplo, si ustedes quieren comprar un foco grande y quieren meterlo en un portalámpara chiquito, hay adaptadores. ¿Está? Casi ya no se consiguen porque ya no hay casi en el mercado, pero siempre hay, dando vuelta alguno por ahí. Y al revés también, adaptadores al revés también hay. ¿Pero no consume Bueno, no sé cable, profe? No. Ahí les muestro, si quieren, ahí ya a la hora les muestro el adaptador. No sé si se ve la pantalla. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, esto es lo que yo le decía. E27 es la rosca común, que tiene 27 milímetros de diámetro. Y la rosca Goliath, que es la más grande, es de 40 milímetros de diámetro. En realidad es 39, ustedes van a ver que dice 39, pero se le directamente, para hacer cómodo, se le pone 40. ¿Está? Eso se ve cuando ustedes compran la lámpara. E14. Bueno, y la E14, no sé si cambiaron alguna vez las lámparas, las velitas esas que vienen para los colgantes. Sí. Para las lámparas colgantes, que parecen velitas. ¿Sí? Después vi algunos en algunos difusores de esos que son de tipo de duende, de esos que le ponen fragancias también. Esos también tienen la lamparita chiquita. Esa es la E14. ¿Está? Después hay muchísimos tipos de portalámparas. Esto es los más normales. Los más normales es la 27, la que está en todos lados. Después la E40, que se dice roja Goliath. Y bueno, y la E14, que son para las lámparas miñón, para las chiquititas. Tipo vela o miñón, como le quieran decir. ¿Está? Estos tres tamaños son para las roscas. Después vienen los encastres, que son con giro. Pero para roscas son estos tres los tamaños que hay. ¿Está? Bueno, y después, no sé si ven ahora la pantalla donde está el Mercado Libre. Sí, profe. Sí. Bien, este es el adaptador que yo les digo. Entonces, si tienen el foco común y quieren meterlo en el portalámpara grande, se le quemó el portalámpara grande, la lámpara grande y quieren poner un foco chiquito, van a ver que tiene la rosca de afuera que va a entrar en el artefacto. De su foco lo que tiene ahí adentro. ¿Está?
Este sería el adaptador de E40 a E27. ¿Sí? Entonces con este evitan comprar un foco grande. Si es que no tienen la plata o tienen justamente un foco chiquito, pueden colocarlo. Casi no se consigue acá, ya no se está consiguiendo. Salvo que vayan a Beijing o alguna casa específica de electricidad, no se consigue casi el adaptador este. Pero antes se usaba bastante porque te facilitaba mucho el trabajo. Pero bueno, esto es para que tengan en cuenta el tipo de lámpara. ¿Está? Tengan en cuenta eso porque va a cambiar la rosca y les puede complicar la tarde si es que no se dan cuenta de ese pequeño detalle. ¿Sí? Ahora, la idea es ya empezar a hacer un cálculo chiquitito ahora de cómo vamos a ver la cantidad de lámparas que vamos a colocar en un determinado lugar. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un cálculo que se dice cálculo simplificado. ¿Sí? Entonces, vamos a poner el documento de vuelta. Ese cálculo está en el documento que dice iluminación, que es el libro de Ray. ¿Sí? Entonces ahí van a ver que sobre el final, después de hablar de los tipos de portalámparas y todo ese tipo de cosas, habla del cálculo simplificado. ¿Sí? Bien, acá está, cálculo simplificado de lámpara iluminaria. ¿Sí? Ahora, en esta ecuación van a ver que hay 5 factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Está? De vuelta, para considerar esta ecuación, vamos a considerar siempre una altura del nivel de piso normal, o sea, sin estar subiendo y bajando la altura, siempre la misma altura. Vamos a considerar que el plano de trabajo es una superficie plana. Vamos a considerar también que hay un parámetro acá que me indica el estado de las paredes, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que ahí me está pidiendo Mendoza ingresar. Cosa que ingrese. Bueno, ahí seguimos. Entonces van a ver que dice N, que está acá, la letra N es el número de lámparas a colocar. ¿Está? EM, que está acá, que aparece acá, es el nivel de lux que vamos a necesitar en el lugar. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que eso estaba tabulado en una tabla? ¿Se acuerdan que habíamos charlado la clase pasada? Sí. Estaba en la ley de seguridad de trabajo. Bien. En este caso van a ver que esa tablita está reducida y está acá, en la hoja siguiente está. Entonces dice valor mínimo de iluminación en luz y aparece acá la iluminación que yo necesito. ¿Está? Entonces por año necesito 100 lux. En el dormitorio necesito 200 lux. Y así para cada espacio determinado dice la cantidad de lux que necesito. Entonces, eso es el EM. Este EM que está acá. ¿Está? Este A que está acá es el área. O sea, es el área que yo quiero iluminar. ¿Metros cuadrados? Exacto, es metros cuadrados. Entonces ustedes ahí van a tener que saber exactamente cuál es la superficie que quieren iluminar en metros cuadrados. ¿Sí? O sea, cuando miden, la medida que ustedes realizan tiene que estar en metros. Qué sé yo, vamos a suponer que ustedes miden con el metro y le da 80 centímetros. En realidad lo tienen que pasar a metros, sería 0,8 metros. ¿Está? Y tienen que calcular la superficie. Si es 80 centímetros por un metro, sería 0,8 por 1. Eso le daría la cantidad de metros cuadrados. ¿Sí? O sea que A sería el área en metros cuadrados. ¿Sí? Pues, Profe, EM sería el lux, ¿no? Exacto. EM es la cantidad de lux necesaria en el lugar que yo quiero iluminar. Eso. ¿Está? Sí, A sí. es la superficie del lugar, o sea, el área de trabajo donde yo necesito calcular la iluminación.
Bueno, vamos a hacer una consideración especial sobre el área. Por ejemplo, si ustedes quieren dividir el área de trabajo, qué sé yo, vamos a suponer que es un dormitorio. Entonces quieren tener una iluminación focalizada en un determinado lugar, lo sacan de este cálculo y dividen el área del dormitorio en dos. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, si quieren tener una iluminación focalizada, va a ser ese área, y en el resto, que es una iluminación general, le ponen el otro área. ¿Está? Entonces separan la ubicación de las lámparas. Después, FL, que está acá abajo, es el flujo luminoso de la lámpara que yo elijo. ¿Sí? No es lo mismo que yo elija una lámpara de 1350 lúmenes, que es una lámpara equivalente a 18 watts LED, o a 250 watts viejas, a que elijo una lámpara de 600 lúmenes. ¿Está? Una lámpara de mucha más iluminación, de mucho menor flujo luminoso. Entonces, ese FL es el flujo luminoso de la lámpara que vamos a colocar. ¿En qué va a variar eso? Si yo coloco, fíjense que está dividiendo ese valor. Yo coloco una lámpara de un flujo luminoso bajo, voy a necesitar más lámparas. Entonces, si yo coloco una lámpara de muy bajo valor de flujo luminoso, voy a necesitar más lámparas para iluminar el lugar. En cambio, si coloco una lámpara de mayor flujo luminoso, voy a necesitar un número de lámparas bajo. ¿Está? Después, R, que está acá, es factor de utilización de la lámpara. ¿Sí? Van a ver que acá, cuando estamos hablando de R, a ver acá, por acá les decía, el factor de mantenimiento puede considerarse entre 0,7 y 0,9. ¿Sí? Que el factor de mantenimiento es la letra M, esta que está acá. ¿Sí? ¿Qué es el factor de mantenimiento? Es cuánto me dura la lámpara a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y qué nivel de mantenimiento tengo que tener para la lámpara. No es lo mismo que yo tenga un artefacto donde la lámpara esté libre a que tenga un artefacto donde la lámpara esté dentro de un habitáculo. Por ejemplo, una lámpara fluorescente vieron que hay lámparas fluorescentes o los artefactos LED que están dentro de un gabinete. ¿Sí? Entonces se supone que esos artefactos, el nivel de mantenimiento que necesito es mucho más bajo, porque lo único que tengo que hacer es limpiarlo ahí. En cambio, una lámpara, por ejemplo, un artefacto que es colgante, yo necesito un nivel de limpieza mucho más alto. O sea, el polvo lo que hace durante el tiempo es bajarme el nivel de rendimiento de la lámpara. Me va a iluminar menos. ¿Se entiende o no la diferencia? Sí, profe. Sí, sí. O sea, el factor de mantenimiento viene a ver, eso sería. La limpieza del lugar, cómo yo mantengo la lámpara en buenas condiciones. Básicamente es eso. Por eso dice, puede considerarse entre 0,7 para lugares sucios y 0,9 para lugares limpios. ¿Está? Y van a ver que dice acá, el factor de utilización depende del porcentaje de luz que llega al plano de trabajo. Vieron que acá dice factor de utilización, que es el R, y es el porcentaje de luz que llega al plano de trabajo. Sin leer el resto, solamente con esa definición. ¿De qué va a variar? ¿Cómo va a variar la luz que llega a la mesa? ¿De qué va a depender? No se escucha, no escucho bien, profe. Vieron que el factor de utilización dice va a depender de la cantidad de luz que llega al área de trabajo. ¿Está? Entonces, díganme usted, a ver, ¿de qué puede depender la cantidad de luz que llega al área de trabajo? Distancia. ¿Dónde está puesto, digamos, el lugar? Bien, uno, la distancia, muy bien. Otro, lugar, exacto también, de dónde esté puesto. ¿Qué más? La ubicación, ¿Qué si tiene es que ver? dormitorio o baño,
Claro, es el lugar, es el lugar. Es el lugar, Sí. ¿está? Es el lugar. Y del lugar, ¿qué le puede afectar a la iluminación La que distancia llega al del área de techo. trabajo? La distancia Bien. del El techo. tamaño. La distancia, el tamaño del lugar, ¿qué más? Si es dicroica también, profe, va La derecho, si altura del no... techo puede ser. Bien, la altura sí, ya la altura ya me la dijeron, ¿está? Pero sí, es un factor a tener en cuenta. Si hay luz. Es todo lo que... Si hay, si hay- es algo que habíamos hablado la semana pasada, que era las paredes. No sé si recuerdan. Ah, sí, que era- Claro. si El son color de la lisas, si pintura. es, y la textura de la Exacto. pintura también, reflejo. La textura, exacto, la textura de la pared y la pintura de la pared. El color. ¿Está? De cómo la luz va a reflejar o va a rebotar sobre esas paredes. ¿Está? O sea que ese factor de utilización es bastante variable y eso va a depender de qué tan bajo ustedes piensen que puede llegar a ser. Si ustedes ven que la pared, por ejemplo, es una pared que tiene solamente un azotado, o sea, no tiene un revoque fino, el factor de utilización va a ser bajo. ¿Por qué? Porque la luz no va a rebotar por la pared, va a tender a ser absorbida por la pared. ¿Se entiende? Lo mismo va a ocurrir en colores oscuros. Si el color de la pared es un color oscuro, la pared va a tender a absorber la luz emitida por la lámpara. ¿Está? Entonces, normalmente se coloca un valor bajo entre 0,45 y 0,6, dice ahí, suponiendo que mantenemos el plano de trabajo a la misma altura. ¿Estamos? Entonces, por eso yo le digo que esta ecuación es una ecuación bastante simplificada, porque ese factor de utilización va a depender, me va a absorber todos estos méritos. O sea, me va a absorber la altura, me va a absorber la iluminación que tengo alrededor, si tengo ventanas, si tengo parasol, si tengo, o sea, la cantidad de luz solar que ingresa al lugar y todo lo que tiene que ver con las paredes. Las paredes, ¿no? La iluminación de la lámpara. ¿Está? O sea, ese factor de utilización es un numerito que está tabulado en tabla. Tranquilamente nosotros podemos, como dice la bibliografía, utilizarlo entre 0,45 y 0,6 y el cálculo para una vivienda es colocar 0,6. ¿Estamos? Porque se supone que las paredes dentro de todo son lisas y la mayoría de las veces las paredes son claras, salvo en algunos lugares específicos que pueden ser de otro color, pero normalmente son colores, no hay una casa normalmente donde la pared es negra, es raro verlo, sería, si bien hay, pero es raro ver una pared negra en una casa. ¿Está? Entonces, normalmente el factor de utilización se utiliza como 0,6. ¿Se entendió de dónde sale ese factor de utilización? Sí, profe. Está sonando un teléfono. Bueno, ¿se entendió bien? Bien. Entonces, esos dos factores que tenemos que tener en cuenta, entonces, ya está. Normalmente se utiliza de esa forma. Entonces, son valores estándar. ¿Sí? Entonces, repasando, el factor de utilización puede estar entre 0,45 y 0,6. Lo normal es utilizar los 0,6. Y el factor de mantenimiento, normalmente se coloca un factor alto, porque normalmente nuestras lámparas no son de mucha... salvo que tengan un artefacto un poco complicado de limpiar, normalmente son limpias. ¿Está? Pero normalmente se coloca un valor alto, en 0,9 estaría bien colocarlo. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿afecta también el, digamos, el cielo raso en estas mediciones? Sí. Ahí estaría dado por el factor de utilización. ¿Sí? ¿En qué te afectaría el cielo raso? Vieron que las lámparas emiten luz para todos lados. Sí. O sea, pues si vos tenés un foco, la lámpara va a estar iluminando todo, sería alrededor de él, Sí. hacia abajo. ¿Está? Entonces eso lo que va a permitir es que ese factor de utilización sea más alto, porque hay radiación que iba hacia arriba y vuelve hacia abajo debido
al reflejo que hay sobre el cielo raso. Perfecto. Por eso normalmente vieron que en talleres se ocupan los portalámparas de ese tipo campana, los colgantes, porque al no haber cielo raso, se coloca eso que son tipo sombreritos y tipo campana, entonces la radiación que va hacia arriba vuelve por la campana esa que está ahí. ¿La hacen rebotar forzosamente? Exacto, se hace rebotar de forma forzosa hacia abajo nuevamente, entonces el haz de luz que va hacia arriba vuelve a bajar otra vez. ¿Sí? Obviamente no toda la radiación es captada, pero gran parte se refleja de esa manera. ¿Sí? Presten atención. No. Exacto, ¿sí? Lo mismo que poner una lámina arriba. Presten atención ustedes, si colocan el foco solo, portalámpara solo colgando, no va a iluminar de la misma forma que si la colocan en ese artefacto. O sea, el artefacto cumple su función. ¿Está? Siempre que ustedes compren un artefacto, igual, si ustedes se quieren especializar en lo que es iluminación, van a ver que después cada artefacto tiene su índice de utilización. O sea, cada artefacto le va a dar un factor de utilización diferente porque va a depender de todas estas cosas que estamos hablando, de cuánta reflexión hay de la luz, cuánto se refleja, ¿está? Entonces, esas cosas se tienen en cuenta. ¿Sí? Les voy a mostrar después, si quieren, les voy a pasar un folleto de algunos portalámparas, de algunos artefactos, y en esos artefactos le dice cuál es el rendimiento que produce el artefacto y todo. ¿Sí? O sea, el que te vende el artefacto de luz tiene en cuenta todos esos parámetros. ¿Está? Bien. Entonces, ya que estamos acá en el cálculo, siguen viendo ustedes el PDF, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Van a ver que acá hay un pequeño ejemplo. Dice, deseamos iluminar un salón de oficinas con una superficie de 100 metros cuadrados. Puede no ser tan fácil, sino que le dice directamente el salón de oficinas al plano. ¿Está? La idea acá es que en función del plano que ustedes eligieron, elijan un espacio, no hace falta que calculen en todos los espacios, pero que elijan un espacio y me calculen la cantidad de lámparas que tienen que colocar. ¿Sí? Entonces, superficie a iluminar tanto, lámpara elegida, y ahí eligen la lámpara que tienen. ¿Sí? ¿De qué va a cambiar la lámpara esto que tienen acá? Eligen. La lámpara le va a dar la cantidad de flujo luminoso. ¿Está? O sea, si ustedes tienen una lámpara de tanta potencia o de tal tecnología, tienen el único dato que a ustedes les interesa para este cálculo es el flujo luminoso. ¿Estamos? Que eso, ¿se acuerdan que yo les había mostrado un proyecto la semana pasada de dónde sacar el flujo luminoso? Sí, profe. Bien. Salón de oficinas, ya está como dato, así que vamos acá a ver salón de oficinas, que dice oficinas, trabajo, contaduría, lectura, trabajo general de oficinas, y le dice la cantidad de luz requerida. En este caso es 500 luz. Bien. Y artefacto elegido, ahora vamos a ver para qué necesitamos saber el artefacto. ¿Está? Entonces, esta lámpara fluorescente es la lámpara fluorescente de 40 watts, que se le decía, ¿se acuerdan? La larga, el tubo fluorescente largo era. ¿Sí? Ese tubo fluorescente largo generaba 3.250 lúmenes. ¿Sí? Para que tengan una idea, es la lámpara hoy larga de tubo LED de 18 watts. El tubo LED largo hoy en día es 18 watts y produce la misma cantidad de lúmenes que ese tubo fluorescente de 36. ¿Sí? Entonces, vamos reemplazando la ecuación y se acuerdan que el primer dato que era EM, que era el flujo luminoso. Entonces, que eran los lux que necesitaba. Exacto, la iluminación que necesito. Entonces, EM es 500. Entonces colocamos acá 500 por A, que era el área. El área tiene que estar en metros cuadrados. Por eso acá yo tenía como dato 100 metros cuadrados. Profe, esto también ¿Sí? ¿Esto abarcaría también a superficies abiertas?
No. Acá tengan en cuenta que vamos a considerar que son locales limpios, que se supone que las paredes están cerradas. ¿Está? Esto es para considerar el valor entre 0,45 y 0,6 del factor de utilización. Vos querés, con esta misma ecuación, calcular para paredes más grandes, el factor de utilización, de paredes abiertas, perdón, el factor de utilización sería 0,2. O sea, sin techo estamos hablando, ¿no? No, con techo, sin pared. ¿Para exteriores sería otra cosa o...? Para exteriores es otra cosa. Porque ahí lo único que tenemos que considerar, ahí se supone que para exterior el lugar, o sea, el horario de uso sería solamente nocturno. Exacto. O sea, para exterior se considera nocturno. Y en ese caso se considera la superficie de plano mayor que vos podés cubrir. ¿Sí? Y ahí sí, el factor de utilización va a ser bajo, seguramente va a estar entre 0,15 y 0,2, pero te va a dar un valor alto debido a que la superficie igual que vamos a cubrir normalmente se limita, ¿sí? Porque si no te va a dar un cálculo muy grande. ¿No está bien? Bien, abajo era este valor que era FL, que era el flujo de la lámpara, el flujo luminoso de la lámpara, que eran los lúmenes que sacaban de su lámpara. En este caso era 3250 lúmenes la lámpara de 36 watts. Y tenemos los dos factores, el factor de utilización y el de mantenimiento. ¿Está? Para el que no recuerde, tengan en cuenta que estamos hablando de una división, ¿sí? Ustedes colocan así tal cual en la calculadora, le va a dar otro valor. Porque tienen que sí o sí primero resolver el iluminador, o sea, lo que está abajo, y después recién hacer la división. Sí. ¿Está? Tengan en cuenta eso cuando lo calculan. Otra forma es usar paréntesis. Usan un paréntesis abajo. O sea, colocan lo que está abajo entre paréntesis. ¿Está? Profe, una consulta. Sí. Yo tengo mi plano, ¿no? Sí. Y ponerle que compro las mismas lámparas. Lo único que hago es cambiar los metros cuadrados, ¿no? Por ahí si quiero iluminar todo lo mismo, cambio el metro cuadrado. Vea los metros cuadrados. Exacto. Ah, buenísimo, más fácil. Sí. Sí, si vos querés poner los tubos LED de 18, va a tener la misma iluminación. Entonces, cambiar los metros cuadrados ya te tendría que dar la cantidad de lámparas a colocar. Está, profe. ¿No? Sí. Bien. Entonces, esto me da un cálculo de 28,5 lámparas. ¿Está? ¿Y cómo le partimos la 29? Bien. Exacto. Ahí está el tema del artefacto que utilizo. ¿Sí? Si utilizo artefactos individuales, o sea, de una sola lámpara, tendría que colocar 29 lámparas. ¿Se entiende? Sí. No voy a colocar 28 porque sería menor iluminación de la que necesito. Y 28 y medio, lógicamente, todos sabemos que no vamos a poder poner, no vamos a partir al medio del tubo. ¿Está? Entonces, o tenemos que colocar 29, si es un artefacto simple, pero como el artefacto elegido es de 2 por 36, vamos a colocar 30. ¿No se entendió, profe? ¿Puede repetir? Sí, como el artefacto elegido es 2 por 36, o sea, 2 lámparas por artefacto, ¿sí? Vamos a utilizar 15 artefactos, o sea, 30 lámparas. ¿Entendió? Sí. ¿Es? Entonces, esa sería, por eso está el artefacto acá que vamos a utilizar. Pues es importante el artefacto porque ustedes saben que esto varía mucho. El artefacto varía mucho. O sea, hay artefactos de 3 lámparas, hay artefactos de 2 lámparas. O sea, esto va a variar muchísimo porque va a depender de eso, cuántas lámparas van a utilizar. Profe, una consulta. Sí. Y ahí, digamos, ¿cada cuántos metros se ubica la lámpara?
Bueno, si se fijan ahí en el factor de utilización acá, perdón que silencié a todos muchachos porque no sé quién estaba con ruido, ¿sí? Ahora el que necesita hablar, active nomás su micrófono. ¿Ya está? Bien, si miran acá en el factor de mantenimiento, de utilización, perdón, les dice, y de mantenimiento, dice, se recomienda no superar los 6 metros de altura al plano de trabajo. ¿Está? O sea, para este cálculo eviten superar los 6 metros de altura. Por eso yo le decía que este cálculo nos va bien a nosotros porque en realidad nosotros normalmente no vamos a superar los 270. Normalmente, últimamente se está utilizando mucho el cielo raso a 270, así que normalmente va a ser esa la altura máxima del cielo raso. ¿Sí? Hace un tiempo atrás se usaba 240, por eso por ahí Páez habrá dicho 240. Hoy los arquitectos elevaron un poquito más el nivel ese, lo están llevando a 270 casi. ¿Sí? Pero es una cuestión de arquitectura que van cambiando las épocas y van cambiando ciertos aspectos de altura y qué sé yo, ¿vieron? Estamos en el siglo XX, así que bueno, puede ir cambiando algunas cosas. Hoy normalmente están pidiendo cielo raso a 270. ¿Está? Ténganlo en cuenta. Pero no tienen que superar los 6 metros. Esa es la idea. O sea, el cálculo este está para hasta 6 metros. ¿Está? ¿Puedo una consulta? Sí, Ortiz. Y ahí hicimos por lámpara. Si yo tengo tubo LED, Sí. ¿sería lo mismo? ¿Pongo 30 tubo LED o no? Sí, es lo mismo. Ah, Sí. En este caso el cálculo es para lámpara fluorescente. O sea, era el fluorescente de 40. Hoy el tubo LED de 18 watts, que es el tubo largo, equivale a ese tubo de 40. está. Depende de los lúmenes. O sea que es igual la misma cantidad de lúmenes. Sí, pero depende de eso, de los lúmenes. Ustedes lo único que tienen que ver de ahora en adelante son los lúmenes. ¿Sí? Pero les puedo asegurar que el tubo LED de 18 watts, el largo, LED largo de 18 watts, es de 3250 lúmenes, tal cual como el fluorescente de 36 watts que le decíamos de 40 watts, el largo también. Los dos tienen la misma cantidad de lúmenes. ¿Está? Equivalen igual. O sea que en este caso, según esto, tendremos que colocar 15 artefactos de lámpara fluorescente, dobles. Profe, una pregunta, ¿puede ser? Sí. Usted lo primero que elige es qué tipo de artefacto va a usar. Y sí. En realidad, bueno, está bien tu pregunta, Murciego, porque en realidad sí puede ser que sí, como puede ser que si mi cálculo me da un cálculo, vamos a suponer que elegimos un artefacto y me da un cálculo que necesito muchas lámparas. Bueno, ahí sí capaz, es como, está buena la pregunta porque en realidad ahí capaz que lo que hacemos es cambiarnos a otro artefacto que me permita reducir la cantidad de lámparas. Pero usted comienza con uno por el tema de los lúmenes. Sí, exacto. Vamos a arrancar siempre por uno. Y después, bueno, vemos las alternativas que hay. O si cambiamos la lámpara o cambiamos el artefacto con la misma lámpara, pero que tenga 2 o 3 lámparas. ¿Está? Porque tengamos en cuenta eso. Está bien la pregunta de Murciego porque imagínense, me da ese nivel de iluminación. Si bien 100 metros cuadrados en un lugar grande son 10 por 10, estamos hablando de un local de oficinas, así que en realidad ustedes saben que en una oficina normalmente la iluminación es bastante grande porque es un nivel de iluminación importante que necesitamos. Imagínense, en 10 por 10 tenemos que meter 15 artefactos de iluminación. La separación entre uno y otro no va a ser mayor a 1 metro, va a ser menor a 1 metro en realidad. Si pongo los 15 uno al lado del otro. ¿Sí? En este caso sería poner 3 así y 5 filas de 3. O ver la forma en que siempre esa iluminación tendría que ser distribuida. ¿Sí? Ustedes siempre tienen que buscar... Sí. Sí, y la orientación, póngale que es un rectángulo. O sea, va a poner sobre
la pared de mayor superficie o la de menor superficie? Bien, está. Esa es. A eso íbamos, justamente. Ahí sí tendríamos que ver. Si es 10 por 10, como me pregunta Murciego, si yo coloco la de 3, si yo digo 3 así y 5 así, la que digo 3 así, tendría que colocar sobre la de menor superficie. La de menor distancia, perdón. Y la que son 5 así, tendría que colocar sobre la de mayor distancia. Siempre tenemos que lograr que la iluminación sea lo más distribuida posible. Eso ya va a depender de ustedes. Siempre se trata de que la iluminación sea lo más distribuida posible, entonces ahí sí o sí van a tener que trazar cuadrados y en cada extremo colocar un artefacto. Vamos a suponer que me da 4 el cálculo. Bueno, si ustedes tienen un cuadrado, joya, porque en realidad sacan una distancia entre ejes nomás y ya le va a dar aproximadamente una distancia equidistante una de la otra. Porque la estética también juega ahí, profe, ¿eh? Sí. Bueno, sí. en la oficina sí no hay sí mucha usted... estética. No, pero juega un papel importante. Vamos a suponer un dormitorio y le da una lámpara. Normalmente lo que se hace es, si tienen un cuadrado, se traza una X entre extremos y extremos y saben que ahí está el centro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ya eligen el centro y que desde ahí esté la iluminación. ¿Sí? Pero siempre ustedes tienen que tratar de que la iluminación sea lo más distribuida posible dentro del espacio. ¿Está? Está buena la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo distribuir la iluminación dentro del lugar? ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿No? ¿Ninguna? No, profe. No, ninguna, profe. Bueno. Bien. A ver, yo tengo por acá, le estoy buscando para que ustedes lo tengan en cuenta. Cómo vamos a lo mejor posible, vamos a distribuir lo mejor posible las lámparas, cosa de que acá está. Por momento que este archivo se los voy a pasar ahora para que ustedes lo tengan, porque creo que este no se lo pasé. Ahora cuando se lo muestre ustedes me dicen si le pasé o no. Creo que no se les pasé. Este es un manual de técnico electricista, se llama, donde lo importante acá es que me muestra, el cálculo que hace es bastante similar, nada más que tiene en cuenta un poco mejor cómo sacar el factor de utilización. ¿Sí? Acá le da una ecuación para el factor de utilización, donde se tienen en cuenta todos los parámetros que nosotros estuvimos charlando. ¿Sí? No hace falta entrar en tanto detalle, pero está la altura, el ancho, el largo, la difracción de las paredes y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Yo le di un factor entre 0,45 y 0,6. Lo que está importante en este manual es cómo, para que lo vean, es cómo distribuir. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra cantidad, nuestro número de lámparas, lo ideal es así de manera uniforme. Como decía el compañero hoy, la estética es un valor importante acá. No podemos colocar una lámpara acá, la otra lámpara acá, en cualquier lado. ¿Sí? Aparte de que estéticamente va a quedar mal, no se va a ver en todo el área que ustedes calcularon el mismo nivel de iluminación. ¿Entiendes? Entonces, si distribuimos de manera uniforme, lo más normal, o lo más probable, perdón, es que la iluminación sea lo más pareja posible. ¿Sí? Aparte de la estética, como decía hoy el compañero, estéticamente va a quedar mucho mejor una lámpara que esté distribuido de esa manera que si yo coloco al azar, bueno, coloco una acá, la otra allá, ustedes entran y me dicen, güey, ¿quién puso esta lámpara? ¿Tomó algo en el Día de la Madre antes de venir? Pero
Pero la estética tiene un valor importante, pero también al hacerlo de forma distribuida, de forma coherente, el nivel de iluminación sobre el área va a ser mejor. Aprovechar. La distribución sobre el área, sí, se va a aprovechar mejor todas las lámparas. ¿Está? Entonces siempre tienen que ser equidistantes las distancias. Equidistante quiere decir la misma distancia entre eje y eje. Fíjense que la misma distancia acá, la misma distancia acá, y la misma distancia entre las paredes, entre la lámpara y las paredes. Profe, una pregunta. Sí. El barrido, por ejemplo, los tubos fluorescentes, ya sea LED o no, barren de una forma, la forma lumínica. Creo que también tiene que ver eso, la orientación. Sí. Lo que decía hoy Murciego, creo que se refería a eso. Sí. La orientación de la lámpara, sí, tiene que tener en cuenta también cómo es. Ahí lo que va a cumplir un rol importante va a ser el artefacto. ¿Está? Ustedes vieron que el artefacto tubo fluorescente hay muchísima variedad. El que mejor emite la luz hacia abajo en todos sus niveles es el artefacto que arriba tiene la parte metalizada. No sé si vieron. Sí. ¿Ubican cuál estoy diciendo? Vieron que hay un artefacto para tubo fluorescente que arriba tiene una estructura metalizada. ¿Sí? Bueno, esa estructura metalizada que está arriba de las lámparas lo que hace es que la luz que va hacia arriba se vaya de vuelta hacia abajo, se refleje hacia abajo de manera uniforme. Eso lo que genera es una campana mayor hacia la superficie. ¿Sí? Esos artefactos que venden, esos plafones que venden con el tubo, hay mucha pérdida de radiación debido a que justamente no tiene ese elemento metálico arriba. Por eso la diferencia de precio entre un artefacto y otro. No es que porque uno es más lindo nomás, sino que en realidad es porque tiene mejor rendimiento lumínico también. ¿Sí? Pero sí, en ese caso, por ejemplo, si es una iluminación dicroica, va a ser iluminación puntual. Por eso yo le decía limitar las áreas. Si ustedes ven que el artefacto de iluminación es un artefacto que da una iluminación puntual, sepárenlo del área y calculen solamente para ese área donde va a estar conectado. ¿Está? Igualmente, la idea es que no se enrosquen, o sea, es bueno que se interesen, porque se nota que están interesados en el tema, pero no quiero que se enrosquen mucho, porque en realidad por ahí no va a ser su labor después. La idea es que ustedes tengan una idea y sepan por qué lo hacen de esa manera, y sobre todo si le piden un consejo de cuántas iluminaciones puedo colocar en tal lugar, lo puedan hacer. Pero normalmente el cálculo lumínico lo hace o el arquitecto o el ingeniero de la obra, y normalmente ya le dicen, bueno, tantas lámparas acá, el artefacto a colocar y todo eso. La idea es que ustedes apoyar eso nada más. Profe, en la secundaria me había dicho uno de los profesores que dentro de un ambiente 4x4 va de 4 metros cuadrados, sería 2x2, ¿no? Una lámpara. Sí. Por cada 2 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, perdón, ahí está. Sí. Es una teoría también, ¿no? Y sí, porque vos le podés decir sí, pero ¿de qué tamaño la lámpara? ¿Cuánto? ¿De cuántos lúmenes la lámpara? O sea, ahora vos podés retrucarle si querés a tu profe y decirle, sí, profe, pero ¿de cuántos lúmenes? Si vive todavía. Ya era muerto. Ya murió. Por COVID. Pero sí, de nada. Claro, o sea, ustedes ahora se dan cuenta que en realidad no es el único factor la superficie. Si bien es un factor importante, la superficie no es solamente el único factor. Sí, pero bueno, a ver, ustedes vieron sí, pero él te puede decir, bueno, la normativa de la AEA te indica, cada 10 metros cuadrados un dormitorio es como mínimo un punto de iluminación. No sé si se acuerdan, eso en puntos mínimos de utilización. Sí. Bueno, entonces cada 10 metros cuadrados era un punto mínimo de iluminación. ¿Está? Lo que complementaría a la normativa es que ese punto de iluminación tiene que tener una lámpara que genere la cantidad de lúmenes necesarias para cubrir ese área. Sería esto para redondear la idea. ¿Sí? O sea, ese punto de iluminación que se coloque como mínimo tiene que tener una lámpara con los lúmenes necesarios para
generar los looks que ese área necesita. Perfecto. ¿Ya? Uniendo todos los conceptos que vimos hasta ahora. ¿Está? ¿Se entendió? Profe. Sí, profe. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. De iluminación, la verdad que hay bastante práctica en realidad, porque el cálculo es este que te mostré, la teoría es esta que le mostré, así que más que nada acá sería ustedes que investiguen un poco más si es que quieren, pero con lo que vimos hasta ahora es eso sería. Esto es lo contenido teórico. Después la idea de la práctica, cuando lo podamos hacer, es ver los artefactos, cómo reemplazar el balastro, el tubo fluorescente viejo, a un tubo LED común, cómo se coloca el arrancador en una lámpara de sodio, en las lámparas largas esa de alumbrado público. Vieron que esas trabajan con arrancador y con balastro, así que la idea es trabajar con esos, y después en la parte de iluminación lo que le agregaríamos, que siempre agregamos, es que ustedes puedan hacer con el portalámpara, con la fotocélula, que arranquen una lámpara común y que con la fotocélula y contactor arranquen una lámpara de sodio. Profe, una pregunta, ¿puede ser? Sí, sí. Si yo tengo una fotocélula para la luz en exteriores, digamos, la del patio y la del frente. Sí. Y tarda 2 o 3 veces en arrancar los fluorescentes. ¿Es un problema del sensor? ¿Tarda un tiempito? No, arranca, prende y apaga hasta que prende definitivamente. Sí. ¿Sabes qué puede ser eso, murciélago? Puede ser que, fíjate el lugar donde esté tu fotocélula, y cuando se prenda no le dé la luz de la misma lámpara. No es está en otro lugar. Capaz que porque está vieja ya, ¿no? Entonces sí, es problema de la fotocélula nomás. Puede ser que sea el contacto, porque ese tiene un contacto, o sea, es una llave. O sea, Sí. el sensor activa la llave. Puede ser que la llave haga falso contacto cuando está vieja. Vieron que, como cualquier llave común, se va formando un carbón en el contacto. Del mismo chispazo que va generando cuando va prendiendo, se va generando un carboncito. Entonces puede ser que pase eso. Si tenés paciencia y no querés modificarlo, sacá el... Bueno, pero hay que ver qué fotocélula es. ¿Es la redondita, esa rojita, naranjita? Sí, exacto. Bueno, si es esa, podés sacarle el capuchón y limpiarle con una lijita finita el contacto, la llave. Es una llave larga, ¿sí? Tiene 2 llavecitas largas que hace contacto. Le sacás y le lijás el contacto y le sacás el carbón y bueno, vuelve a revivir un tiempito más. Gracias, profe. Como para hacer. Otro consejo más, profe. Después seguimos con los consejos del baúl. No te quede pegado nomás. No hay que quedar pegado. Pero no, así rescaté algunas que cambié, y las que tengo para la práctica en la popular son esas, son rescatadas que le limpié. Por eso te lo puedo decir. Gracias. Pero sí, se forma el carboncito ese y eso hace el mal contacto, sería. Bueno, estamos entonces en ese documento. Bueno, la idea es esa, que ustedes vean uno de los lugares de su casa que eligieron, sería para el cálculo que tienen que hacer, sería para el final, y que elijan un lugar y que hagan el cálculo de iluminación. ¿Está? Que hagan el cálculo de iluminación y me dicen, bueno, tantas lámparas la vamos a colocar de esta manera. ¿Está? Este es el área, bueno, la vamos a colocar de esta manera y van a ser tantas lámparas de tantos lúmenes y todo eso. ¿Está? Sí, profesor. Esa es la idea con respecto a iluminación. Y bueno, después cuando veamos la práctica haremos los prácticos correspondientes a todo lo que es iluminación. Tenemos el temporizador de pasillo, ese que vimos también, sería conectarle los distintos tipos de lámpara. Hay algo práctico ahí que es bien práctico, porque hay algunas lámparas LED, como yo les decía a ustedes, que cuando vieron que siempre la forma normal de conectar una lámpara es
pongo la llave y la llave corta fase y va al retorno hacia la lámpara. El neutro va de forma directa. Sí. ¿Sí? Por una cuestión de seguridad. Hay muchas veces que eso no ocurre, como anda igual, hay muchas veces que la llave corta el neutro y la fase es la que va directa. ¿Sí? Entonces, cuando yo levanto la llave, lo que corto es el neutro y la fase sigue yendo hacia la lámpara. ¿Sí? En lámparas viejas no había problema porque el sistema funciona igual. Pero en lámparas LED, incluso hasta en algunas lámparas, esa es la lámpara bajo consumo, que eran las halogenadas, había veces que si ustedes apagaban la lámpara y como iba directo, la fase sigue yendo, la lámpara quedaba parpadeando. ¿Está? Eso se debe a que la fase sigue viva en la lámpara. ¿Está? Eso se evita haciendo bien el sistema, mandando la fase por la llave y bueno, y eliminando el neutro yendo directo, ¿sí? Se elimina de esa manera. Pero hay un circuito en especial que es el combinación escalera, que va a haber momentos en el cual la fase va a quedar y el neutro va a estar cortado. Si ustedes ven la combinación, van a ver que cuando presionan una llave por ahí y presionan la otra, por ahí va a quedar la fase viva en la lámpara. ¿Está? Y se va a apagar porque están cortando el neutro. Entonces, ahí va a haber problema con esas lámparas. Entonces, puede ser que cuando ustedes apagan la lámpara, la lamparita queda parpadeando. ¿Sí? Eso es un caso muy práctico y es para algunas lámparas, nada más. No le quiero asustar decirle todas las lámparas LED tienen el mismo drama porque no es así. Hay algunas lámparas específicas nomás que vienen con ese problemita. ¿Sí? Venden, si buscan ahora, después buscan ahora cuando al final le hice la clase si quieren, en Mercado Libre dice antidestello. ¿Sí? Venden un elemento que dice antidestello, tiene 2 patitas y viene obviamente todo encapsulado dentro de un termocontraíble. ¿Está? Es un capacitor cerámico de 200 nanos. Para el que conoce un capacitor es un elemento electrónico o es el mismo que normalmente se utiliza para el arranque de motores, de un ventilador, por ejemplo. Ese también es un capacitor cerámico. Es un capacitor que se coloca en paralelo a la lámpara. Vamos a suponer que esta es la lámpara, se coloca así, en paralelo a la lámpara. ¿Está? Se coloca de esa manera y lo que hace ese capacitor es evitar ese destello de la lámpara. ¿Sí? Siempre les muestro eso porque en realidad el antidestello, no sé cuánto estará ahora, pero vamos a ponerle un precio de 300 pesos y el capacitor va a una tienda electrónica y le sale 100. ¿Está? Lo que pasa es que a uno lo venden como antidestello y bueno, el que no sabe por ahí, no sabe que adentro de eso hay un capacitor. Entonces yo siempre les digo, le doy y le muestro esa práctica para que vayan a Aquain y compren el capacitor y ya está, no compren el antidestello, sería por Mercado Libre. Si es que tienen ese problema en algún momento. ¿Ya está? Bien. Bueno, pero esas son cuestiones prácticas que lo vamos a ver después cuando estén en la práctica en sí. Creo que eso es todo de iluminación, estaríamos completos, muchachos, así que la idea es esta, que en la semana que queda acá puedan realizar el cálculo de iluminación y me indiquen a ver si pudieron hacerlo o no. ¿Sí? Me indican a ver si pudieron avanzar o no en eso y vemos problemas ahí y los tratamos de resolver. ¿Sí? ¿Y la prueba no va a tomar igual, profe? La prueba igual. Nada, falta 2 semanas, todavía vamos a dejarlo para la última semana de octubre. Pero vamos a ir charlando el viernes, lo charlamos bien a ver con el resto, a ver si por ahí hay alguno que no se pudo conectar hoy, el viernes charlamos bien sobre el examen. Y al final, sí, profe, al 20 entregamos. Sí, la idea es que lo entreguen esa fecha, entonces dan tiempo para corregir igual. Yo le decía que el final, lo normal era que me lo entreguen el último, tienen tiempo hasta el último día de clase, sería. ¿Sí? Obviamente que no me lo van a entregar ese mismo día y tiene 20 correcciones que hacer. ¿Entiendo, no? La idea es que me lo vayan entregando, por eso le dije, bueno, va a poner fecha estimativa a tal fecha,
Entonces, si tienen que modificar, tienen tiempo de sobra para hacerlo. ¿Usted ya había mandado lo que tenemos que hacer o no todavía? Sí. Sí, lo subí la semana pasada, lo subí. ¿Ah? Fíjate, si no lo encontrás la Naida en el grupo, avísame y te lo paso. Buenas tardes, chicos. Buenas. Sí, Ríos. Profe, yo estaba mirando el no sé si se me escucha. No, se te escucha un poco cortado, Ríos. Fíjate si podés de vuelta a ver. Bueno, le decía que estaba mirando el trabajo al final Sí. y quería saber, o sea, el cálculo de la... Ahí se te cortó, Ríos. El cálculo de, hasta ahí llegamos. Hola, Ríos. ¿Me escuchás? Hola, hola. Fíjate, si lo podés No, escribir en el chat, mejor, le entonces ya te lo mando... Ah, bueno, no, porque se escucha muy Fíjate feo, si... tengo una mala conexión acá. Sí, eso nomás es Ríos. Pero fíjate, si puedes escribirlo en el chat, entonces ya te respondo. O si no, después mandame un mensaje y te lo contesto, no hay problema. ¿Está? Bueno, el resto, muchachos, mientras que Ríos ve si puede mandarme un mensaje, ¿alguna consulta sobre la actividad que tienen que hacer? No. ¿No? Bueno, para finalizar, vamos a ver el documento ese que yo les pasé sobre guardamotor y relé térmico. Está. Vieron que yo les pasé a ustedes un documento en la semana que no estaba dentro de lo que yo le había pasado la primera vez, que es de guardamotor y relé térmico. ¿Cuál es la diferencia, básicamente, entre esos dos elementos? Tengamos en cuenta que los dos elementos protegen al motor. O sea, siempre que yo tenga un motor trifásico, normalmente se coloca para motores trifásicos, el guardamotor hay para motor monofásico, el relé térmico no, el relé térmico es para motores trifásicos, pero siempre es para protección del motor. ¿Está? Siempre que yo lo coloque es para proteger al motor. Si tenemos que hacer una protección más segura, el que mejor protege el motor es el guardamotor. ¿Ah? O sea, si yo tengo que elegir una protección por encima de otra, tengo que elegir el guardamotor. ¿Sí? Entonces, van a ver, no sé si están viendo ya la pantalla. Sí. Sí. Bien. El relé térmico. Básicamente funciona igual que una térmica, pero para el motor. ¿Está? Entonces, van a ver que tienen una parte de regulación de corriente, que acá esta regulación de corriente es en función de la corriente nominal del motor. O sea, eso lo sacan con la potencia del motor a esa corriente. ¿Está? Acá no tienen que tener en cuenta la corriente de arranque. ¿Por qué? Porque al funcionar como un relé, como una térmica, vieron que la térmica, para que se active, tiene que mantener sus ciertos tiempos. Dame eso. ¿Ah? Bueno, preparar dejar. Entonces, se tiene que tener en cuenta eso. Ahora, después, Profe estaba diciendo sobre otra el cuestión tema que de tiene en arranque. cuenta es el botón presión ese. Ah, bien. Acá no tienen que tener en cuenta la corriente de arranque del motor. Solamente la corriente nominal. ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? O sea que esta regulación de corriente es para la corriente nominal del relé térmico. ¿Sí? Este botón que está acá es para parar el motor. Este botón de parada que está acá es para parar.
Y este botón que está acá es para volver a encenderlo. Este botón se gira. Cuando se desactiva el relé térmico, se gira. Entonces con ese ustedes con un Philips lo vuelven a colocar y se rearma. Entonces lo colocan en manual o lo colocan en automático. ¿Está? Eso va a depender de cómo lo quieran colocar. ¿Sí? Bien. Y la principal diferencia entre un relé térmico y el guardamotor es que el relé térmico funciona solamente con contactor. Sí. La única forma de conectar el relé térmico es por medio de un contactor. Sí o sí va en la salida del contactor. ¿Está? En cambio, fíjense que un guardamotor, la diferencia que tiene es que parece un interruptor diferente. O sea, es directamente, va sobre el DIN y entran las fases y salen las fases. Esta es la principal desventaja por ahí que tiene un guardamotor, que ocupa un lugar en el tablero. ¿Está? Le va a ocupar un lugar en el tablero. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. La principal ventaja que tiene con respecto al guardamotor con respecto al relé térmico es que tiene el botón de encendido y apagado. ¿Está? O sea, tiene un on y tiene un off. Tranquilamente con todo motor, ustedes con esto se evitan colocar una llave, por ejemplo, de encendido. Pueden encender y apagar directamente desde el guardamotor. ¿Está? Otra ventaja que tiene el guardamotor es que el guardamotor actúa directamente sobre corriente en exceso del motor. O sea, si ustedes calibran acá y esa corriente se mantiene durante un corto lapso de tiempo, directamente el guardamotor ya se activa, ya deja de pasar corriente. En cambio, el relé térmico, al actuar como una térmica, lo que va a hacer es que tenga que pasar mucho más tiempo esa sobrecorriente que en un relé térmico. ¿Se entiende? O sea, la sobrecorriente se tiene que mantener por más tiempo en el relé térmico para que se active que en el guardamotor. ¿Sí? O sea, vamos a poner valores. En el relé térmico la sobrecorriente se tiene que mantener 10 segundos y en el guardamotor es instantáneo la desactivación. No va a ser instantáneo, siempre va a ser de 1 o 2 segundos para evitar la corriente de arranque. ¿Está? Que en 2 segundos normalmente después se estabiliza. Pero es mucho menor el tiempo de sobrecorriente que necesita un guardamotor que un relé térmico. ¿Está? Por eso se dice que el guardamotor es la mejor protección que tiene el motor. Y si tenemos que colocar un guardamotor, lo vamos a colocar siempre por encima. Vamos a suponer, tengo este circuito de arranque directo. Tengo la térmica, tengo el contactor y tengo el relé térmico. Sí. ¿Sí? En cambio, el guardamotor se coloca antes del contactor. Antes Entonces, de la trifásica. ¿cuál es la diferencia? ¿La térmica? Exacto. No, después de la térmica, pero antes de la térmica, del contactor. Sí. Después de la térmica, antes del contactor. ¿Cuál es la ventaja ahí? Que también estoy protegiendo al contactor. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Entonces, si yo coloco un guardamotor, aparte de salvar al motor, estoy protegiendo también al contactor. Entonces evito por ahí que el contacto del contactor se queme. ¿Sí? En cambio, en el relé térmico, la sobrecorriente ya pasó por el contactor y después recién llegó al relé. Y después recién de esa sobrecorriente se desactivó el contactor. ¿Sí? Entonces es una doble protección porque aparte de proteger al motor, también protejo al contactor. Sí, ¿Está? Profe, Lo que pasa es que la mayoría de las veces... Sí. Profe, disculpe. Sí.
el relé falta de fase no competiría con él. No, el relé falta de fase es otra cosa. No. Bueno, acá tenemos un sistema así. Sí. El relé falta de fase que dice el compañero es otro tipo de protección. El guardamotor te protegería también, vamos a suponer, una falta de fase, pero porque el motor ya se estaría calentando. Ya te estaría sobreexigiendo una corriente. El relé falta de fase actúa por la falta de una fase. Entonces sería mejor que el... Por la falta de una fase. ¿Es mejor que el relé térmico? No, entonces? es una protección. Y si tenés que hacer un sistema completo, sería el relé falta de fase, y además que ese relé falta de fase recién de ahí alimente al guardamotor, al contactor y al motor. O sea, si ya falta una fase, que directamente no se me alimente el guardamotor. ¿Se entiende? Sí, profe. O si ya me falta una fase, que no me alimenta el contactor y el relé térmico, dependiendo qué protección utilizo. ¿Sí? Pero es una protección extra que se le coloca. Vamos a suponer que tener el relé falta de fase. Sí. El relé térmico y el guardamotor van a actuar, pero por una sobrecorriente. Profe, profe, si falta una fase en un motor trifásico, ¿quema el motor? Sí. Si no se dan cuenta, lo quema. Se va a trancar y se va a quemar. ¿Está? Por eso es importante lo que dice el compañero. Por ahí, si quieren agregarle una protección más, sería el relé falta de fase. Profe, ¿y sin el relé falta de fase va a saltar el guardamotor o el relé térmico o no va a saltar nada igual? Van a saltar, pero ya por la sobrecorriente que generó la falta de fase. O sea que es probable que tu motor ya haya perdido vida. ¿Está? Porque te va a estar en un punto de sobrecorriente que seguramente si tiene un guardamotor lo va a salvar más seguro que si tenés un relé térmico. Si tenés un relé térmico solamente, casi seguro murió tu motor ya para esa altura. ¿Está? Entonces, ¿más efectivo que el relé térmico es el guardamotor? Exacto. Sí, más efectivo que el relé térmico es el guardamotor. Lo que pasa es que normalmente se utiliza el relé térmico por una cuestión de costos. El relé térmico es mucho más barato que un guardamotor, y por una cuestión de espacio. El guardamotor necesita un lugar específico en el tablero y el relé térmico va montado sobre el contactor de forma directa. Entonces va el guardamotor, el contactor. Entonces, si tengo que poner una porción. Sí. Y después le podemos colocar. Si quieren hacer la protección completa, pueden poner ahí. Hay algunas protecciones que tienen guardamotor, contactor, relé térmico. Depende de los costos. ¿Sí? Sí. Pero entre perder un motor de 100.000 pesos y colocar dos protecciones que valen 3.000 pesos, creo que vale la pena. Sí, pues. ¿Está? Se evalúa siempre los costos, pero normalmente para motores grandes se coloca todo. Se coloca relé falta de fase, se coloca el contactor, el relé térmico, se coloca el guardamotor. ¿Está? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a la pregunta de Ríos, que me lo puso acá en el chat, ¿sí? Me pregunta si el cálculo de la potencia simultánea, una vez que ya se obtiene, va en kVA. ¿Está? Normalmente sí, va en kVA, porque normalmente lo piden en kVA en SECHEP. O sea, le pide, si es 15.000 VA, pongan 15 kVA. Si es 11.200 VA, 11,2 kVA. ¿Está? Sí, va en kVA. Una vez que obtienen la simultánea total, va en kVA. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Sobre los precios
relativo entre el guardamotor, el relay térmico y el contactor, digamos, bueno, para tener idea de todo lo que necesita para poder proteger el motor. Pone un promedio. Sí, a ver, Pai, ¿vos tenés ahí a mano? El guardamotor 5.900. El relé térmico sale entre 2.300 a 3.000 pesos. Y el contactor también. Después el relé falta de fase tenés de 3.500 hasta 16.000 y más. Tenés que armarte de un 25.000 pesos tranquilamente para una seguridad. Sí. Pero busquen en Mercado Libre para investigar. Fíjense, tablero para motor trifásico. Búsquenlo así. Y hay algunos que venden el tablero completo y te lo venden a 25 o 30 mil pesos. De esos 25 o 30 mil pesos, 10.000 más o menos es mano de obra. Sí. Sacando los costos que dijo Páez, es más o menos eso, 10.000 más o menos la mano de obra. En armar este tablerito para el arranque directo de un motor trifásico de hasta 3 HP. El guardamotores viene tiene para soporte de tensión, profe, de corriente, por ejemplo. Sí, de corriente. Sí. 32 amperes, algo así también. ¿O es sí. No. El guardamotor, incluso ustedes pueden regular la corriente. Viene con valores máximos de corriente. Eso tienen que verificar. Tanto el relé térmico como el guardamotor tienen valores máximos de corriente que se regulan. O sea, tienen que ver en qué valor pueden regularlo. Eso sí tienen que tener en cuenta. O sea que por más que el relé térmico tenga su valor máximo, o sea, se lo puede regular para que no pase más de, por ejemplo, 32. Vamos a suponer que tener un relé térmico de 32 va a tener escalas previas hasta llegar a 32. ¿Está? Tiene un regulador hasta el valor máximo. Los dos, tanto el relé térmico como el guardamotor. ¿Está? ¿El guardamotor es regulable también? Sí, también es regulable. Los dos son regulables. Tienen su cursor regulable. ¿Quedó un poco más claro entonces eso, muchachos, el tema de las protecciones? Bueno, creo que por mi parte estamos, muchachos, ya dimos, creo que le di mucha información ya. Los mareé un poco, ya están todos dormidos, ya parece. Pero yo creo que es el calor. Profe, a partir de ahora empieza a cobrar. No. Pero no sé, como quieran, si tienen alguna pregunta, muchachos, no hay problema. Mercado Pago. El viernes daríamos el tema de compensación del factor de potencia, ver para qué están los compensadores de factor de potencia y ver un tema ya de paso de propiedad horizontal que se nos pasó por alto y nos dimos. Propiedad horizontal es un tema corto porque hace un compendio de todo lo que vimos hasta ahora. Así que hay que tener en cuenta lo que se dio hasta ahora. Propiedad horizontal, o sea, departamento de departamento. Bueno, está, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o si no, podemos... profe, gracias. ¿No? Bueno, la paso por el WhatsApp. Estamos todos... ¿Cómo? La paso por el WhatsApp con respecto a lo que comentó Río. Bueno, no hay problema, si querés hacer la COP, como quiera. No, bueno, le pregunto. La había anotado porque tiene una duda. ¿Se recomienda solicitar una corriente trifásica cuando el total de la demanda requerida supera los 13,86? 12, ¿no era? Desde 12 para arriba ya es trifásica. Vamos a suponer que tu consumo supera los 12 kVA.
Si supera los 12 kVA tu consumo, ya pedimos trifásica. Pero ya desde los 11 lo podés, o de los 10 y algo, podés solicitarlo. A ver, si vos, siempre que vos quieras solicitarlo, podés hacer. Si vos querés solicitar desde los 5, lo podés hacer. Porque vos tenés, vamos a suponer que vos tenés máquina trifásica y tenés una máquina trifásica, la vas a tener que pedir. Pero si consumo monofásico, se exige, se supone desde los 12 kVA hay que ponerlo trifásico. Bien. Gracias. No, por nada. Bueno, muchachos, estamos entonces. Sí, profe. Les pasaré información sobre compensación y prioridad para que lo puedan leer para el viernes. Bueno, profe. Listo. Perfecto, Nos estamos viendo. Bueno, Mañana mire fútbol. Sí, vamos a ver. Perfecto. Hasta luego, muchachos. Chao. el jueves recién hay fútbol, en serio. Ya murieron. El jueves. No.